Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Esta mañana, ya miércoles, ¿no?, de esta semana, se va a retomar la maratónica jornada de formalización y reformalización del gran caso Audio Factop. Larga semana, porque comenzamos el lunes con esta noticia. Hoy nuevamente habrá novedades. El Ministerio Público, siendo ya el tercer día, todavía seguirá leyendo la formalización de los cargos en contra de 20 imputados. Ayer el ente persecutor avanzó en la exposición de algunos hechos, como por ejemplo los relativos a los delitos tributarios, que en el caso de los hermanos Jalaf alcanzarían un perjuicio al fisco del país por más de 6.300 millones de pesos. Los detalles los tiene en el Centro de Justicia Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, buenos días. Hola, Miguel Ángel. Sí, muy buenos días, Katy, Nivaldo, auditores. Ya tercera jornada de formalización y reformalización del mega caso Audio Factop, en el que se espera que el Ministerio Público pueda finalizar con su intervención luego de ocupar la mayoría del tiempo de estos últimos 2 días. Recordemos que esto comenzó el día lunes, cerca de las 9 de la mañana, y ha estado terminando estos 2 últimos días, lunes y martes, cerca de las 2 de la tarde. Sin embargo, solamente ha expuesto el Ministerio Público con algunas incidencias que han presentado parte de los intervinientes de esta causa. Son más de 180 hojas con las que cuenta la minuta de formalización, en la que se concretan los hechos formalizados y el detalle para que los persecutores realicen la lectura de los cargos para cada uno de los 20 imputados que están siendo formalizados y otros reformalizados. Ayer fue el turno de detenerse en los delitos tributarios que se imputan a algunos de estos 20 investigados, uno de los ilícitos que necesita mayor detalle y precisión a la hora de formalizarse. Y en eso se enfocó la intervención del Ministerio Público durante gran parte de la audiencia, leyendo en detalle las operaciones realizadas para que, por ejemplo, imputados como los hermanos Antonio y Álvaro Jalaf evadieran más de 6.300 millones de pesos. Así lo detalló el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Sepúlveda. El perjuicio fiscal ocasionado por Álvaro Ignacio Jalaf Sanz y Antonio William Jalaf Sanz asciende a la suma de 6.385.805.336 pesos, suma actualizada de diciembre de 2024, cuyo monto histórico totaliza la suma de 5.068.996.464 pesos por concepto del impuesto global complementario. Pero el grupo de imputados no fueron solo los hermanos Jalaf quienes entregaron declaraciones anuales de impuestos a la renta maliciosamente falsas, sino que también figuran en este delito otros protagonistas ya conocidos, ya renombrados en este caso, como por ejemplo Luis Hermosilla, que en su caso habría ocasionado un perjuicio fiscal de más de 800 millones de pesos, mientras que María Leonarda Villalobos, otra de las protagonistas de este caso, sumaría un total que supera los 630 millones de pesos por concepto de impuestos evadidos. Esto se detalló durante la jornada de ayer. Algunos hechos ya los conocíamos de la formalización del caso Audio, sin embargo, el Ministerio Público ha ido precisando las cifras, ha ido precisando los hechos en cuanto a este delito en particular de delitos tributarios. La abogada de Leonarda, Alejandra Borda, sostuvo que su representada ha estado constantemente colaborando con la investigación, asegurando que sus declaraciones permitieron la identificación de nuevos imputados como los que hoy existen en esta causa.
Hemos sostenido y lo vamos a seguir sosteniendo que las declaraciones que ha hecho María Leonarda siempre han sido un aporte, siempre han ido en la línea de la cooperación, es lo que pretendemos seguir haciendo y creemos que a través de la formalización a este nivel de distintos intervinientes ya es posible establecer por parte nuestra que su cooperación y sus declaraciones han sido fundamentales. También se ha logrado conocer mayores detalles de la arista relacionada con la creación del Fondo Capital Estructurado 1. Lo hemos conversado ya durante los últimos días. Este fondo que se creó por parte de Antonio Jalaf para finalmente tratar de pagar las deudas que mantenía con diversos acreedores, sin embargo, terminaron todos ellos defraudados, en el que según la minuta, este fondo habrían participado de forma directa. Escucha bien los siguientes nombres: Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes como directores de la Reinvial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, Felipe Porcio, Antonio y Álvaro Jalaf, además de Cristian Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer. Todos ellos habrían participado en la elaboración de este Fondo Capital Estructurado 1. Los imputados habrían intervenido en la realización de una serie de maniobras que tuvieron por objeto la creación, estructuración y puesta en marcha del Fondo de Inversión Capital Estructurado 1, con el objetivo de utilizar dicho fondo y los recursos obtenidos a través de él para, sin una adecuada valorización y mediante maniobras engañosas y fraudulentas, hacer frente a las deudas por una suma aproximada de 28.000 millones de pesos que mantenía Antonio Jalaf. Indica esto la minuta del Ministerio Público. El abogado defensor de Rodrigo Topelberg, Alejandro Aguad, valoró la investigación realizada por la Fiscalía Oriente y cómo se ha expuesto, tanto durante la audiencia como también en la minuta, que ya la tienen todos los intervinientes, y cómo se ha logrado precisar la participación de los imputados del ex Grupo Patio como también de la Reinvial. Me parece que está muy bien expuesta, sobre todo esa parte, está muy claro, no era sencillo, se ha hecho un trabajo, me parece a mí, muy profundo para tratar de llevar al sentido común cuáles son los ilícitos que están detrás de este fondo de inversión. Me parece que se ha hecho un buen trabajo y creo que está bastante claro para todos los intervinientes. Según la investigación desarrollada por el equipo de persecutores especializados de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se encontró un grupo de WhatsApp creado por Manuel Bulnes, exdirector ejecutivo de la Reinvial, además de producirse un intercambio de correos electrónicos y una serie de reuniones, algunas con acreedores, otras con el directorio de la Reinvial Activos AGF. Todo esto en el marco de la creación de este Fondo Capital Estructurado 1, o como ya lo hemos nombrado, Fondo Corneta. Todo lo anterior para la confección del reglamento interno del mencionado fondo para su presentación formal ante el directorio de la Reinvial Activos, reglamento que, según se pudo constatar durante esta investigación y lo que hemos podido conocer hoy, no era del todo regular, sino que incluso se perjudicó gravemente a sus acreedores, a sus inversionistas. El abogado defensor de Daniel Sauer, Octavio Sufán, se refirió a la declaración de su imputado tras la confesión que le hizo a Luis Hermosilla, o sea, que Luis Hermosilla le hizo a Daniel Sauer por su reunión con Ángel Valencia y Andrés Chadwick y todas las repercusiones que esto ha tenido en las últimas horas por la situación del fiscal nacional Ángel Valencia. Hablo de eso Octavio Sufán, pero además trató de insistir en que acá no se puede cargar con responsabilidades de terceros a personas que no tienen participación en estos delitos. Escuchemos las palabras de Octavio Sufán. Daniel es testigo de oídas. A Daniel, el señor Hermosilla le comentó lo que Daniel declaró. A Daniel no le consta. Él declaró lo que Luis Hermosilla le comentó. Daniel está contestando todas y cada una de las preguntas que le hacen los fiscales, pero lo que no vamos a aceptar es que se le achaquen delitos que él no ha cometido. Daniel no va a ser el chivo expiatorio ni de otras personas ni de otras instituciones. Bueno, ayer también se tomó conocimiento de que la Comisión para el Mercado Financiero presentó una denuncia. Todo esto también en el marco del caso Audio Factop, mega caso Audio Factop ahora con las causas unificadas. Esto debido a que se filtró información que era reservada de un proceso que estaba llevando la Comisión para el Mercado Financiero. Señala que presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resultan responsables de dar a conocer algunos antecedentes del procedimiento sancionatorio llevado
llevado a cabo por la Unidad de Investigación respecto del Fondo de Inversión Capital Estructurado 1, administrado por la Reinvial Activos AGF. Cabe señalar, todos estos procesos que lleva la Comisión para el Mercado Financiero son totalmente reservados, y esto señala que por algún medio de prensa se presentaron información que era contenido en estos informes. Por lo tanto, eso sería constitutivo de algún delito de filtración. En este contexto, señalan a través de un comunicado, se puede advertir que el día 8 de enero de 2025 apareció una publicación en prensa dando cuenta de algunas presentaciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio, cuya divulgación es un hecho que podría revestir el carácter de delito. Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación y esclarecer los hechos denunciados por la CMF. Esto se suma a las denuncias por esta misma causa que se habían presentado el 25 de octubre del año pasado y el 27 de diciembre también del 2024. Así que una nueva denuncia de la CMF. Ahora, respecto a la formalización, durante esta jornada el Ministerio Público pueda finalizar con su intervención, con la lectura de los cargos, para pasar al debate de las medidas cautelares. Cuando se termine la formalización por parte del Ministerio Público, la lectura de toda esta minuta, se va a proceder a una parte más expositiva de los fiscales respecto a las medidas cautelares que van a solicitar a los imputados. Recordemos que acá hay gente que está siendo reformalizada, pero también tenemos a nuevos formalizados que no cuentan con medidas cautelares actualmente. Lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Luis Hermosilla está con prisión preventiva y probablemente no se va a debatir un cambio de su medida cautelar. Distinto es Antonio y Álvaro Jalaf, que por primera vez están compareciendo ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, y por lo tanto ellos no tienen medidas cautelares. Ellos van al tribunal, se devuelven a su hogar tras cada audiencia, pero va a tener que definirse al término de esta con qué medidas cautelares van a quedar. Pueden ser prisión preventiva, arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial. Lo vamos a conocer en los próximos días, y también va a ser interesante cómo las defensas de cada uno de estos imputados van a, podríamos decir, presentar su teoría del caso. Estamos en presencia de 8 directivos de la Reinvial que están siendo formalizados todos ellos juntos. Será interesante ver si acá se presenta una defensa corporativa al nombre de la Reinvial, si todos coinciden en sus versiones, o si algunos de estos directivos comienza a, podríamos decir, relegar responsabilidad en sus otros compañeros, o incluso en parte del ex grupo Patio, en Factop. Va a ser bastante interesante cómo acá las culpas o las responsabilidades se empiezan a tomar, a adquirir personalmente, o a apuntar a otras personas, Katy Nivaldo. A ver, en el caso de la Reinvial, la acusación es haber creado un instrumento, fondos, digamos, para en el fondo generar captación de recursos, y con esos recursos ir tapando las pérdidas que tenían los Jalaf, digamos, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es cuando se habla de administración fraudulenta, pero aquí se habla derechamente, no de eso, se habla de estafa, vale decir, crear por parte de una corredora con prestigio, ¿no es cierto? Como la Reinvial. Como la Reinvial. Claro. Crear un instrumento de captación de fondos, engañando a quienes ponían ahí los fondos, buscando una cierta rentabilidad o a lo menos estabilidad, y en realidad esos fondos eran para solventar las pérdidas que estaban teniendo los Jalaf y otros, digamos, sabiendo además que no se iban a reponer los fondos que se estaban poniendo allí por el descalabro económico que tenían los Jalaf. Eso es, ¿no? Sí, eso es, Nivaldo, en palabras simples, porque lo hemos conversado con el abogado. Esto tiene mucho más detrás, mucho más... podríamos hablar de tecnicismos jurídicos, económicos que tienen que ver con esto, pero si lo podemos en simple, es claro, la creación de un fondo por parte de Antonio Jalaf, quien era el que tenía más deudas, más de 20.000 millones de pesos en deudas con sus acreedores. Entonces él ofrece este fondo como una buena opción para esas deudas transformarlas en inversiones. Sin embargo, no se llega a retribuir ni pagar las deudas que mantenía Antonio Jalaf, sino que al contrario, terminan aún más perjudicados las personas que ingresan sus créditos o directamente financiamiento en este fondo. Y además, también lo grave es que se permitió la participación de Factop o de STF Capital, también sociedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, donde era dinero directamente cochino, dinero sucio, con facturas que eran falsas. Recordemos que acá Factop es formalizado este caso de Factop por las facturas que eran emitidas a través de sociedades de los hermanos Sauer, de Alberto Sauer, Guayasamín,
la Textil Silco también, sociedades que emitían facturas falsas para darle un poco de liquidez a este factoring. Sin embargo, era una liquidez totalmente falsa porque todas estas facturas eran falsas. Claro, y dentro de los hechos que se han estado exponiendo aparte de la Fiscalía, que ya como decimos hoy día va a ser ya el tercer día consecutivo, hay varios comportamientos que también se han mostrado que son todos raros, ¿no? Delito, francamente. Inconsistencia de declaraciones anuales de impuestos de Luis Hermosilla, de Leonardo Villalobos, utilización de dinero en efectivo, que eso resulta muy sospechoso en general, ¿no? Digamos, ya a esta altura en general, pero particularmente en operaciones de gran cantidad de dinero. Uno se imagina que se pague 1 millón de pesos en efectivo o al tiro de inmediato llama la atención, en donde también se habla acerca de este tipo de situaciones. Dineros que iban destinados, que supuestamente estaban en un fondo, ¿no? Para ganar rentabilidad, para responder a quienes estaban dejando sus dineros ahí, para tener ganancias, que resulta que iban a gastos personales de los Khalaf y de otros empresarios. La verdad es que siempre simplificando, ¿no? Obviamente esto es mucho más complicado de entender, de explicar, pero simplificando el caso es esto, ¿no? Finalmente robar esos dineros de una parte de esas personas que confiaron su inversión. Por otro lado, defalcar al fisco a través de facturas falsas, de declaraciones de impuestos falsas y una serie de otras irregularidades, todas que llaman mucho la atención: compra-venta de propiedades carísimas, muchísimas propiedades de vehículos. Y además el uso del efectivo muchas veces se usa para no dejar huella. Para no dejar huella, claro. Porque todo está, digamos, con las tarjetas uno sabe todo lo que se puede hacer. Sí, y eso llama la atención, muchachos, porque acá también tenemos el delito de soborno, que la material, quien habría concretado estos pagos habría sido María Leonarda Villalobos, recordemos, pero se habla de que los creadores intelectuales de este delito de soborno habrían sido los hermanos Khalaf, Daniel Sauer, y tendría un rol más de instigador, de incitador a este delito, Luis Hermosilla. Pero la material, la que habría realizado los pagos, es María Leonarda Villalobos. ¿Y qué llama la atención? Que estos pagos se hicieran por transferencia. Así la desfachatez. O sea, las personas están acostumbradas a hacer soborno de manera efectiva para que no quede un registro, entre medio de los papeles, incluso hablábamos con algunos abogados, pero esto llama la atención de que se hiciera por transferencia. No, claro, es que si cuentas con un abogado que tiene contactos, que está además coimeando a una persona, en fin, yo creo que, claro, de cierta forma hubo una hiperconfianza en esa red que se había creado para defalcar al fisco. O sea, claramente de ahí esa confianza. Ahora, queda mucho todavía, no, esta es una arista del caso audio. Ya no sé si preguntarte si esto va a terminar esta semana o no, porque la verdad es que al parecer en algún momento pensamos que la Fiscalía en un día iba a exponer los cargos, pero ya va para el tercer día y todavía faltan las partes involucradas. Muy difícil que termine esta semana, Katy, muy difícil, porque luego que termine el Ministerio Público y que se produzca este debate de las medidas cautelares, va a empezar con sus intervenciones los abogados querellantes. Tenemos al Servicio de Impuestos Internos, tenemos al Consejo de Defensa del Estado, tenemos querellantes particulares por las víctimas de estas defraudaciones, de esta estafa, y además posteriormente vendrá la parte de las defensas, y acá tenemos a más de 20 imputados. Vamos a ver si todas las defensas intervienen o si tienen alguna intervención para desestimar los hechos formalizados, o si no los van a desconocer y van a criticar que no configuren delitos, como ha sido por ejemplo la tónica de Juan Pablo Hermosilla, que no desconoce los hechos que se formalizan, sino que él critica que esos hechos no configuran delitos para Luis Hermosilla. Ahí va a ser interesante entonces escuchar las partes de las defensas, porque claro, ahora vamos a escuchar la parte acusadora del Ministerio Público de cuál es la versión de la investigación que arroja todos estos casos, pero va a ser interesante cómo se defienden finalmente cada uno de estos imputados. Gracias, Miguel Ángel. Y en eso va a tomar mucho tiempo. Sí, vamos a estar atentos. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Chao, Miguel Ángel, hasta pronto.